Hola, amigo. En un mundo donde el 80% de nuestros pensamientos diarios son negativos y la mayoría de nuestras preocupaciones nunca se materializan, ¿cómo utilizan los budistas técnicas milenarias para transformar la mente hacia un estado de positividad y prosperidad? Hoy descubrirás cómo los budistas entrenan su mente subconsciente para liberarse del miedo y la ansiedad. En el budismo se cree que la mente subconsciente es una fuerza poderosa que moldea nuestra percepción del mundo y nuestra experiencia de vida. Es como un océano profundo y misterioso, donde residen nuestros pensamientos más profundos, creencias arraigadas y patrones de comportamiento. En este nuevo vídeo descubrirás un cuento budista sobre el poder transformador de la mente subconsciente que no solo te ayudará a dormir mejor, sino que también mejorará tu vida en todos los aspectos. ¿Qué secretos guarda tu mente subconsciente? ¿Qué influencia tiene en tus relaciones, en tus decisiones y en tu bienestar general? Explorar estas preguntas nos permite adentrarnos en un viaje fascinante hacia el autoconocimiento y el crecimiento espiritual. ¿Te atreves a descubrir el potencial ilimitado que reside en tu interior? Si llegaste a este vídeo, es porque estás listo. Antes de comenzar, asegúrate de quedarte hasta el final, donde te espera una gran sorpresa. Comencemos y que la sabiduría del budismo ilumine tu camino hacia una mente más clara, tranquila y consciente. En el silencio de la noche, un discípulo se acercó a su maestro, quien reposaba serenamente. Con humildad, expresó su inquietud. «Buda, permíteme interrogarte». Con gentileza, el maestro respondió afirmativamente, invitándole a formular su pregunta. «Observo, estimado Buda, que has estado sereno en estos días. ¿Cuál es tu secreto para esta paz infinita? Anhelo comprender cómo alcanzar tal estado de tranquilidad perpetua», preguntó el discípulo con mirada sincera. El maestro, con voz suave pero firme, le instó a prestar atención a sus palabras. «El secreto reside en una práctica simple, pero poderosa», declaró. «Justo antes de dormir, dedica un momento a transformar tu mente. Este ritual, realizado con sinceridad, desbloqueará las puertas de la abundancia y la dicha en tu vida». Intrigado, el discípulo buscó comprender el motivo de realizar esta práctica específicamente antes de dormir. El sabio Buda le explicó: «Nuestro cerebro, esa joya de la existencia, tiene dos aspectos, el consciente y el subconsciente. Mientras estamos despiertos, controlamos el cerebro consciente, pero incluso cuando dormimos, el subconsciente permanece activo, receptivo a nuestras influencias». Con sabiduría, Buda reveló la importancia de alimentar positivamente el subconsciente antes de sumergirse en el mundo de los sueños. Al hacerlo, plantamos semillas de prosperidad y felicidad en el jardín de nuestra mente, afirmó. Este simple acto, llevado a cabo con devoción cada noche, despierta el potencial ilimitado que yace dentro de cada uno de nosotros. El discípulo asintió con gratitud, comprometiéndose a seguir el consejo de su maestro. Para entender la mente subconsciente, Buda recurrió a un ejemplo muy ilustrativo: el proceso de aprender a andar en bicicleta. A medida que el cuento budista desvela los misterios de la mente subconsciente, te encuentras en un punto crucial de la historia. Un estudio de la Universidad de Yale en 2012 encontró que los pensamientos negativos recurrentes pueden tener un impacto significativo en la estructura física del cerebro, aumentando el riesgo de ciertos trastornos mentales. ¿Qué estrategias o hábitos crees que podrían ser efectivos para minimizar la frecuencia de estos pensamientos negativos y su impacto en nuestra salud mental? Comparte tus ideas o experiencias en los comentarios. Sigamos. Buda explicó: «Cuando uno se aventura por primera vez en el desafío de andar en bicicleta, su mente consciente está en pleno control, tratando de dominar el equilibrio con precaución. Inicialmente, la falta de estabilidad puede generar temor. Sin embargo, con la práctica y la repetición, esa habilidad se graba en lo más profundo de nuestra mente subconsciente. Gradualmente, la mente subconsciente asume el control como un sistema de piloto automático. Ya no es necesario pensar conscientemente en cómo mantener el equilibrio,
se convierte en una acción automática. Mientras uno pedalea con confianza, la mente subconsciente se encarga de dirigir la bicicleta, liberando espacio en la mente consciente para otras actividades, como conversar con amigos. Otro ejemplo claro de algo que hacemos de manera subconsciente en piloto automático, pero que en realidad es una tarea muy difícil, es conducir un automóvil. Cuando aprendemos a conducir, cada acción requiere nuestra atención consciente y deliberada, desde ajustar los espejos hasta cambiar de marcha y mantener la atención en el tráfico. Conducir implica una coordinación compleja de tareas cognitivas y motoras. Observar las señales de tráfico, calcular distancias, anticipar las acciones de otros conductores y manejar las respuestas físicas del vehículo, todo simultáneamente. Sin embargo, después de adquirir experiencia, muchas de estas tareas se vuelven automáticas. Buda continuó: estos procesos ilustran el papel fundamental de la mente subconsciente en nuestras vidas diarias. Es responsable de automatizar muchas de nuestras acciones, desde hábitos simples hasta creencias arraigadas. Nuestras percepciones y comportamientos, moldeados por nuestros pensamientos y experiencias, son grabados en el tejido de la mente subconsciente, influyendo en nuestras acciones futuras de manera profunda y significativa. Por lo tanto, la capacidad de programar nuestra mente subconsciente yace en nuestras manos. Una vez que hemos establecido esta programación, la mente subconsciente se pone en marcha, actuando en consecuencia. La mente consciente actúa como guardián de nuestros pensamientos, cuidando de sembrar en el jardín de nuestra mente subconsciente las semillas adecuadas, aquellas que darán frutos positivos en nuestras vidas. A través de la meditación y la atención plena, los budistas buscan desentrañar los misterios de la mente subconsciente y liberarse de sus ataduras. Se trata de cultivar la conciencia y la comprensión de uno mismo para alcanzar la paz interior y la iluminación. En el budismo, se enseña que la mente subconsciente es como un jardín. Siembra semillas de amor y compasión y cosecharás paz y felicidad. Si siembras semillas de odio y aversión, cosecharás conflicto y sufrimiento. Esta metáfora sugiere que tenemos el poder de influir en nuestra experiencia de vida a través de nuestras intenciones y acciones conscientes. Si te interesa profundizar en cómo la meditación puede ayudarte a cultivar tu jardín interno, escríbenos en los comentarios. Buda continuó explicando a su discípulo: la mente consciente determina qué semillas son plantadas y cuáles no, aunque a veces este proceso puede ocurrir de manera inconsciente. Por lo tanto, es esencial programar nuestra mente con cuidado y atención, proyectando pensamientos que nutran nuestro crecimiento personal y profesional. Al final, somos responsables de lo que permitimos que entre en nuestra mente, moldeando nuestro destino con cada pensamiento que acogemos. Cuando nos encontramos ante la tentación de procrastinar, debemos recordar la importancia de nuestra programación mental. En esos momentos, es útil detenernos y reflexionar sobre cómo nuestros pequeños pensamientos y acciones pueden influir en nuestro trabajo futuro. La diligencia y la disciplina son clave para evitar que la procrastinación se arraigue en nuestros hábitos diarios. Otro discípulo, ansioso por comprender el secreto de vivir una vida sin preocupaciones, se acercó a Buda en busca de orientación. Aunque su maestro parecía adormilado, él persistió en su búsqueda de sabiduría. Con humildad, le imploró que compartiera el secreto para alcanzar la paz interior y la realización. Con paciencia, Buda respondió: la mente subconsciente es solo una parte de nuestro poder cerebral, pero su influencia es significativa. A través de nuestros pensamientos, recuerdos y experiencias, creamos un sistema de creencias que moldea nuestra percepción de la felicidad y el éxito. Es esencial entender que nuestra mente subconsciente ejerce un control poderoso sobre nuestras acciones y decisiones. Buda explicó que el potencial de procesamiento de la mente subconsciente es inmenso, operando a una velocidad asombrosa de aproximadamente 40 millones de bits por segundo, superando con creces la capacidad de la mente consciente. Esta revelación resalta la importancia de nutrir y dirigir nuestros pensamientos hacia metas y aspiraciones positivas, aprovechando el poder innato de nuestra mente subconsciente
para crear una vida plena y satisfactoria. La mente subconsciente es un reservorio de potencial ilimitado, reflejando las infinitas posibilidades del universo. En ella reside el poder de dar forma a nuestra realidad. Sea quien sea cual sea nuestra situación, somos el resultado de nuestros pensamientos. Nuestra mente actúa como un espejo, reflejando y materializando aquello en lo que enfocamos nuestra atención. Es así como nos convertimos en quienes somos. La vida es un flujo constante, donde la felicidad, la tristeza y la paz están entrelazadas. Todo lo que ganamos y perdemos se origina en nuestros pensamientos y acciones. Por tanto, es necesario orientar nuestra mente hacia la dirección correcta, hacia pensamientos y actitudes que fomenten nuestro bienestar y crecimiento interior. Con la promesa de honrar estas enseñanzas, se despidió, llevando consigo la luz de un nuevo entendimiento hacia un camino de paz y realización. ¿Alguna vez has experimentado la capacidad de nuestra mente subconsciente mientras duermes? Los sueños son el reflejo de nuestras últimas reflexiones antes de dormir. Antes de ver el desenlace de nuestra historia, quiero recomendarte un libro que explora estas ideas, El poder del subconsciente de Joseph Murphy. Aunque no es específicamente budista, muchas de las enseñanzas y conceptos presentados en el libro son compatibles con la filosofía budista y pueden ser aplicados por quienes siguen esta tradición espiritual. En él, Murphy explora cómo nuestra mente subconsciente puede influir en nuestra vida cotidiana y ofrece técnicas prácticas para utilizar este poder de manera efectiva. Es una lectura popular y ampliamente recomendada para aquellos interesados en el desarrollo personal y espiritual. Te dejo el enlace en la descripción. Veamos qué concluye el maestro del cuento. Buda nos enseña que en ese estado entre el sueño y la vigilia, nuestra mente subconsciente está especialmente receptiva. Es el momento óptimo para implantar en ella las semillas de nuestras aspiraciones y deseos. Cada pensamiento, cada idea que nutrimos antes de dormir, se convierte en parte de nuestro mundo onírico. Por tanto, es sabio cultivar pensamientos positivos y constructivos antes de sumergirnos en el sueño. Al hacerlo, alimentamos nuestros sueños con las imágenes y los deseos que deseamos manifestar en nuestra realidad cotidiana. Recordemos que nuestras mentes son poderosas herramientas de creación, y al dirigir nuestros pensamientos hacia lo positivo y lo edificante, cosechamos los frutos de una vida plena. Los pensamientos positivos tienen un poderoso impacto en nuestra mente subconsciente. Existen dos formas de introducirlos. La primera es justo antes de dormir, cuando nuestra mente está receptiva. En esos preciosos momentos, reflexionemos sobre experiencias que nos traigan paz y serenidad. Cerramos los ojos y dejamos que una ola de tranquilidad nos envuelva, liberando las tensiones del día. Dediquemos los últimos 10 minutos del día a este ejercicio de autoindulgencia. Comencemos por perdonar a aquellos que nos hirieron durante el día. Reconozcamos que, como seres humanos, cometemos errores y que todos merecemos compasión y perdón. Liberémonos de las expectativas y de los hábitos negativos del pasado. Aceptemos que somos suficientes tal como somos y que cada día nos acerca más a nuestra verdadera esencia. Por otro lado, es crucial no caer en la trampa de juzgar a otros o a nosotros mismos, ni de culparnos por las adversidades. Alejémonos de la autocrítica y del pesimismo y abracemos la autenticidad y la confianza en nosotros mismos. Reconozcamos nuestros errores y nos perdonemos por ellos, aprendiendo así valiosas lecciones para nuestro crecimiento personal. Al dedicar 5 minutos diarios a afirmaciones positivas, nuestro cerebro se reprogramará para manifestar paz y armonía en nuestras vidas. Recordemos las palabras sabias de Buda. La salud es nuestra mayor riqueza. Al cultivar pensamientos de bondad y autocompasión, construimos un camino hacia una vida plena y significativa. Así que, amigos, antes de ver el reto final, si estas historias han sido de tu agrado, compártelo con esa persona que amas y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Y ahora nuestro desafío final.
Después de haber escuchado este cuento budista sobre el poder de la mente subconsciente, te invito a enfrentar este desafío final. Durante los próximos 20 días, comprométete a practicar la visualización creativa durante 10 minutos cada día. Visualiza claramente tus metas y sueños, sintiendo la emoción de haberlos logrado. Observa cómo esta práctica diaria afecta tu estado de ánimo y tus acciones en el mundo. Todos los días, escribe 3 cosas por las que estés agradecido, pero profundiza más allá de lo obvio. Encuentra pequeñas bendiciones en tu vida diaria y reflexiona sobre cómo estas bendiciones han influido en tu estado mental y emocional. Completa el tripack perfecto para iniciar el camino al dominio del poder de la mente subconsciente con la autoafirmación positiva. Durante una semana, repite una afirmación positiva cada mañana y cada noche antes de dormir. Elige una afirmación que resuene contigo y te empodere, como soy merecedor de amor y felicidad o tengo el poder de crear mi propia realidad. Comparte tu experiencia y resultados del reto en los comentarios. Y recuerda ser disciplinado y comprometido con tu paz mental y emocional. Este desafío te ayudará a encontrar ese equilibrio. Nos vemos en otro nuevo vídeo con un nuevo mensaje. Hasta entonces, cuídate mucho y que tus días venideros estén llenos de claridad, bondad y la profunda sabiduría de Buda iluminando tu camino. Gracias. Namaste.